Estos son los 10 patrones de ataque que todo jugador de ajedrez debe conocer. Soy el gran maestro Igor Smirnov, vamos con todo. En esta posición juegan las negras y la mayoría probablemente enrocaría automáticamente sin pensar en ninguna cosa más. Sin embargo, hay algo importante a observar aquí. El rey del oponente está en el medio del tablero y esto nos lleva al primer patrón de ataque. Ataca al rey sin enrocar. Y la idea clave aquí es abrir las columnas centrales. Dado que el rey del oponente está justo allí, esto es lo que quieres hacer. Quieres abrir la posición para poder atacar al rey directamente después de eso. Con eso en mente, las negras jugaron peón de 5 intentando abrir el centro. Como el peón de C4 está clavado y además atacado, las blancas no pueden capturar porque perderían la dama. En cambio, las blancas decidieron defender ese peón y ahora las negras siguen haciéndose la misma pregunta. ¿Cómo abrir las columnas centrales? Sacrifican entonces el peón. ¿Para qué? Bueno, después de que la dama captura el peón, las negras traen la torre al juego, lo que también nos lleva a otra idea importante. Quieres actuar rápidamente. Dado que es muy fácil que el oponente saque su rey del centro, quieres atacar con tiempo sin darle al oponente ningún respiro. Y las blancas también fueron muy creativas. En un inicio jugaron alfil por C6, un contraataque dando jaque, pero una vez que el rey se mueve, las blancas enfrentan el mismo problema. Su dama sigue en el aire, intentaron bloquear la columna, pero las negras encontraron un sacrificio de torre espectacular, abriendo por fin la posición central directamente, y ahora dama por E2 es un hermoso jaque mate. Aquí Fischer demuestra una de las reglas más clásicas e importantes del ataque, eliminar defensores. Normalmente tu oponente tiene un alfil en fianchetto cerca de su rey y muy a menudo también un caballo en F6 que cubre muchas casillas alrededor del rey, pero no esta vez. Por tanto, solo hay un defensor principal, ese alfil en G7, y Fischer jugó alfil H6 para cambiarlo. Las negras respondieron con caballo D7 desarrollando caballo y ahora Fischer demuestra la segunda regla, también muy importante del ataque, superar en número a tu oponente. Quieres tener más piezas en la zona de ataque. Y ahora es interesante ver que las blancas tienen prácticamente todas sus piezas allí en el flanco del rey donde se quiere atacar al rey. Sin embargo, las negras también fueron ingeniosas intentando cambiarlo todo para frenar el ataque. No obstante, incluso aunque estamos en el final, Fischer sigue presionando y juega peón H5. Y dado que todas las piezas negras están en el flanco de dama, es muy claro que la ventaja de las blancas en cantidad de atacantes es abrumadora. Aún así, las negras juegan dama de 8, quizás intentando ir con algo como dama F8 y ofrecer un intercambio de damas. Las blancas jugaron caballo G5 amenazando dama por H7 mate, las negras caballo F8 y aunque el ataque blanco es muy fuerte, aún no resulta claro rematar. Pero aquí Fischer usa un bonito golpe táctico de alfil E4. Su ventaja en atacantes es tan grande que incluso está dispuesto a entregar un alfil solo por un peón para seguir atacando sin detenerse. La idea es que el alfil le apunta a estos peones, se prepara potencialmente a sacrificar el caballo, capturar el peón y destruir al rey negro de esa manera, pero si el sacrificio del alfil es aceptado, se permite a las blancas traer su última pieza dormida hasta el momento del ataque y tras un par de jaques más, las blancas alcanzan la meta. Lo siguiente es más bien un patrón de pensamiento para ver jugadas correctas. En este caso, las blancas van delante en desarrollo, ya completaron su desarrollo, mientras las negras aún necesitan trabajar en ello y las blancas quieren atacar. ¿Pero cómo hacerlo? Aquí está la clave. Enfoca tu atención en el lado del tablero del oponente e intenta mover tus piezas hacia adelante al campo enemigo y crear amenazas. Buenas noticias, normalmente hay muy pocas jugadas, incluso teóricamente posibles, y las blancas jugaron una de estas, que es alfil H5. ¿Y qué pasa con esta jugada? Pues bien, crea una amenaza táctica de caballo por E6, debido a que ahora este peón queda clavado. Así las negras juegan lo que sea, solo por ilustrarlo. Caballo por E6 se puede porque el peón está clavado y eso será muy fuerte. Entonces, ¿qué pueden hacer las negras ahora? Claro, pueden cambiar, pero entonces las blancas simplemente traen la dama al ataque y todo perfecto. En la partida las negras decidieron defender ese peón jugando dama C4, defiende E6. Sin embargo, las blancas igualmente sacrificaron el caballo allí mismo, siguiendo la misma idea, ir al campo enemigo, crear amenazas y además abrir el centro. ¿Recuerdas ese primer patrón de ataque del que hablábamos contra un rey sin enrocar? Quieres abrir las líneas centrales y es exactamente lo que las blancas intentan hacer aquí. Tras la captura de la dama, las blancas trajeron otra pieza al territorio negro. Y ahora caballo C7 es una amenaza mortal con muchas amenazas combinadas. Y el problema para las negras es que si cambian, se ayuda a abrir la columna E, la dama es atacada, en el siguiente turno con torre E1 se va a atacar todo, el alfil corta el paso al rey, las blancas están ganando fácilmente. Este ejemplo es probablemente más familiar. Es de un estudiante, Henry, me envió un correo diciendo que está progresando en el ajedrez, ganando torneos locales, y esta fue una de las partidas que pensé que ilustraba bien este principio y también el siguiente. Aquí está. La cuestión, piensa en esto. ¿Juegan las blancas como pensarías en esta posición?
Hay una forma habitual de pensar cuando miras tus piezas, te preguntas a dónde mover alguna, a dónde deberían ir, tiene sentido, pero también puede ser confuso porque existen demasiadas opciones y no sabes cuál elegir. Hay en cambio otra forma más agresiva y avanzada de pensar cuando cambias el enfoque y te haces una pregunta diferente. Enfocas tu atención en el lado del tablero del oponente y te preguntas cómo llego allí y creo amenazas. En ese caso limitas la cantidad de opciones y encuentras las jugadas correctas con mucha más facilidad. Así que aquí Henry jugó dama 7, una idea muy buena, llevando la dama hacia adelante, y después de que las negras dieran este jaque y se capturó el peón, cosa que fue un error porque las blancas tenían una jugada de ataque más que nos lleva al siguiente patrón de ataque, el que llamo escaneo de circuito cerrado de televisión, cuando analizas el tablero buscando jaques, capturas y amenazas, porque esas son jugadas forzantes y las más poderosas. Aquí las blancas tienen dama de 8 jaque y aunque las negras pueden cubrir fácilmente como hicieron, eso deja caer el caballo en F6 que se puede capturar de inmediato. Aunque las blancas pasaron por alto esta jugada en la partida, igualmente hicieron otra jugada activa que fue con su caballo, amenazando psicológicamente caballo 7, lo cual fue suficiente para asustar a las negras, que respondieron dama C5, y en ese punto las blancas capturaron el caballo y las negras abandonaron. Ahora las blancas tienen ventaja de una pieza y amenazan cosas como caballo 5, dama por F7, entre otras cosas, están ganando. Un puzzle al día mantiene el elo arriba. Es hora de un pequeño reto. Si puedes encontrar la jugada ganadora para las blancas aquí, por favor escríbenla en los comentarios. Y por cierto, si quieres aprender a encontrar tácticas y calcular incluso en Blitz, tengo una clase maestra gratuita esperándote. El enlace está en la descripción si te interesa. Incluso Magnus Carlsen cayó víctima del siguiente patrón de ataque. En este caso, Carlsen jugaba con blancas y jugó peón C4, lo cual fue un error. Cuando atacamos las piezas del oponente, naturalmente esperamos que se retiren. Sin embargo, el siguiente patrón táctico es el contraataque. Aquí las negras jugaron alfil B4, jaque, y eso plantea una situación muy mala para las blancas, porque el caballo no puede cubrir ya que las negras tienen caballo y alfil que controlan esa casilla. Pero el problema es que si las blancas cubren con alfil hay una respuesta muy fuerte, y en la partida las negras cambiaron alfiles y ganaron también después, pero una jugada aún más fuerte de respuesta con contraataque es caballo E3, contraatacando a la dama aprovechando la clavada. Por tanto el alfil no puede capturar el caballo porque está clavado al rey, y además la dama está atacada y necesita moverse a algún lado. Y ahora las negras dominan completamente con este monstruo de caballo en E3. Además, un intento de ejecutar este doble ataque fallará ante otro contragolpe de ataque. En este caso, las negras están dispuestas a entregar el alfil en B4 temporalmente porque hay una bonita continuación con caballo C2 haciendo un doble al rey y la dama y ganando la partida. En el siguiente ejemplo, el rey blanco está expuesto. Sin embargo, es muy fácil y rápido para las blancas volver a poner al rey a salvo. Por ejemplo, las blancas pueden jugar algo como torre F1, luego retirar el rey a G1 con este enroque artificial. Sin embargo, en la partida se decidió primero expulsar a la dama de aquí. Tal vez preocupaban los saltos de caballo apoyados por esta dama y se esperaba que se retirara. Pero las negras usaron el tema del que hablamos ya antes, un contraataque. Caballo de Troyes da jaque y por lo tanto arruina el plan de las blancas de esconderse en G1. Más adelante como querían. Las blancas jugaron rey a G3 y todavía parece bastante seguro estar aquí. Sin embargo, esto nos lleva al siguiente patrón de ataque llamado momentum. Debes intentar atacar con cada movimiento que hagas. De lo contrario, tu oponente tendrá tiempo libre y simplemente pondrá sus piezas en juego o llevará el rey a un lugar seguro. Por eso Lequín sacrifica a la dama y resulta que después de eso las negras siguieron atacando a este rey expuesto, convirtiendo todo esto en una verdadera pesadilla. Normalmente el tablero de ajedrez está tan desordenado como mi garaje, y la única forma de hacerlo funcionar es despejarlo, lo que en ajedrez significa sacrificar material para abrir la posición, especialmente alrededor del rey enemigo. Dicho esto, las blancas sacrificaron la torre en G5 para eliminar esos peones alrededor del rey y acceder directamente a este. Las negras no pueden aceptar el sacrificio, ya que en ese caso dama F8 sería jaque mate inmediato apoyado por la torre. Por lo tanto, en su lugar las negras intentaron escapar con el rey jugando rey F7, aún con este peón cubriendo al rey. Sin embargo, las blancas no se detuvieron allí, sacrificaron la otra torre para abrir completamente la posición alrededor del rey y ahora es muy fácil atacarlo y en solo un par de jugadas llegó el jaque mate. El siguiente patrón es extremadamente común en niveles avanzados, pero casi totalmente desconocido en niveles principiantes. Aquí está la idea. Si ves una posición así con enroques en lados opuestos, lo primero que se te ocurre es, ya que tenemos esta situación, ataquemos cada uno por nuestro lado. Así que las negras intentarán atacar por allí de alguna forma y las blancas quizá intenten avanzar el peón, abrir la columna H y atacar por el flanco de rey. Así es como normalmente pensamos en posiciones de este estilo. Sin embargo,
Hay un problema con eso. Piénsalo, digamos, desde la perspectiva blanca. ¿Cómo pueden las blancas crear realmente una amenaza? No es tan sencillo, mira. Tienes que avanzar el peón, pero no puedes llevarlo hasta allí por culpa de este peón y del caballo, así que tienes que prepararlo. Jugar h4, alfil e2 y quizá luego sí h5 apoyado por el alfil, luego capturar con el peón y aún así después de haber hecho muchas jugadas todavía no hay una amenaza. Las negras pueden recapturar, así que básicamente tomará unas 10 jugadas, quizá más, solo para crear una amenaza que incluso entonces podría ser defendida por las negras. Por lo tanto hay una solución mucho más efectiva y es atacar en el centro. En el centro del tablero, si enfocas tu atención justo en el medio y en esta gran zona central también, te preguntas cómo puedo hacer algo ahí. Eso resulta ser mucho más efectivo y también mucho más fácil de ejecutar, porque puedes empezar a hacer algo activo de inmediato sin preparación. Y las negras jugaron caballo G4, comenzando a ejercer presión en el centro, ataca potencialmente este alfil, también abre la diagonal de este otro y quizá algo como peón D4 resulte posible en el futuro con un ataque doble. Además la columna F ahora está abierta para la torre. Quizá incluso E5 sea posible para seguir atacando allí y aunque no está claro exactamente qué harán las negras en la siguiente jugada, se nota que están ejerciendo presión y algo se está cocinando. Las blancas jugaron alfil D4 queriendo ofrecer un intercambio, pero las negras en cambio jugaron E5 abriendo el centro. Las blancas capturaron a la ligera, pero estaban perdiendo de todos modos. Y ahora alfil h6 de repente usó la clavada para ganarse la dama. Y ves que este ataque fue tan rápido como efectivo. Una torre en la segunda fila normalmente da un ataque muy fuerte. En la mayoría de los casos tu oponente tiene muchos peones allí que son objetivos fáciles de ataque, además de que la torre corta el acceso del rey rival, lo cual también crea muchas oportunidades tácticas interesantes. En esta posición era el turno de las negras y Capablanca jugó peón E5. Para nosotros mortales suele ser la primera jugada de la partida, pero cuando Capa la juega básicamente es la última. Las blancas podrían haberse rendido aquí tranquilamente, pues después de que el alfil capture el peón, se permite a las negras entrar en la segunda fila con su segunda torre, amenazando ahora al peón en F2. Y si las blancas intentan defenderlo, tenemos un bombazo, dama por E3, sacrificio de dama, y las torres rabiosas terminan el trabajo. Capablanca fue uno de esos genios raros que hacían parecer el ajedrez algo simple. Si quieres conocer la estrategia secreta de Capablanca, mira este video y verás exactamente cómo lo hacía.